Me llamo Gillian y a los 27 años jamás imaginé que mi vida cambiaría de la noche a la mañana. Siempre estuve más unida a mis abuelos que a mis propios padres. Cuando murieron de repente en ese horrible accidente de auto, quedé destrozada. Mi familia siempre los había menospreciado, solo aparecían cuando necesitaban dinero. Pero ninguno de nosotros estaba preparado para lo que reveló su abogado. Jamás imaginé que esa única reunión destrozaría a mi familia y me obligaría a defenderme de maneras que nunca pensé posibles. Si estás viendo esto, deja un comentario diciéndome de dónde eres. Dale like y suscríbete para escuchar mi historia de traición, herencia y de cómo encontré la fuerza que mis abuelos siempre vieron en mí. De niña, los fines de semana en la hacienda de mis abuelos en Connecticut eran mi refugio. Edward y Margaret Thompson no eran solo mis abuelos, eran mis más grandes apoyos. Su enorme propiedad, con su laberinto de jardín y su biblioteca privada, se sentía más como un hogar que nuestra propia casa. Desde que tenía 7 años, el abuelo Edward me ponía un caballete junto al suyo en la sala de sol con vista al jardín. «Tienes un ojo natural, Gilly», me decía, usando el apodo que solo él tenía permitido. Mientras él pintaba paisajes, yo jugaba con las acuarelas, creando lo que él llamaba obras maestras que exhibía con orgullo en toda la casa. La abuela Margaret me enseñó a tocar el piano en su antiguo piano de cola, siempre paciente mientras yo me atoraba en las escalas. «El arte alimenta el alma», solía decirme con los ojos brillando. «Nunca dejes que nadie te convenza de lo contrario». Esto contrastaba mucho con la visión que mis padres tenían para mi futuro. Mi papá, Thomas, había hecho carrera en el mundo de las finanzas después de empezar en la empresa de mi abuelo. Él y mi mamá, Diana, siempre me presionaban para meterme en cursos de negocios y prácticas en firmas financieras. «El arte no paga las cuentas». Esa frase se convirtió en el mantra de mis papás, casi siempre pronunciada con una decepción apenas disfrazada. La tensión entre mis padres y mis abuelos nunca fue un secreto. Todo había empezado años antes de que yo naciera, cuando mi papá entró a trabajar en la empresa de mi abuelo. El abuelo Edward había levantado Thompson Enterprises desde cero, transformando una pequeña idea de manufactura en una compañía multimillonaria con décadas de esfuerzo y prácticas de negocios éticas. Mi papá, en cambio, esperaba ascenso sin habérselos ganado, lo que generaba discusiones constantes. «Tu padre cree que merece los frutos sin haber sembrado las semillas», me dijo alguna vez la abuela cuando yo ya era lo bastante grande para entender la dinámica familiar. Rápidamente añadió: «Pero eso es entre él y tu abuelo. Tú nunca debes sentir que estás en medio». Mis hermanos, James y Stephanie, me llevaban 3 y 5 años respectivamente, y habían adoptado por completo la visión de mis padres. James siguió los pasos de mi papá en las finanzas, siempre buscando contactos para trepar en su carrera. Stephanie, en cambio, se casó joven con un empresario adinerado que le doblaba la edad. Después se divorció y repitió el patrón con su segundo esposo. Ambos veían las visitas a nuestros abuelos como una obligación, mostrando apenas disimulado su fastidio en las reuniones familiares. Y cuando llegaban a visitarlos por su cuenta, casi siempre coincidía con alguna necesidad económica, James pidiendo inversión para uno de sus negocios fallidos, o Stephanie buscando dinero después de gastar de más. «Cuando piensan jubilarse de una vez», murmuró James una vez, después de una cena navideña en la que mis abuelos anunciaron que retrasarían otro año su retiro. «Papá ya debería estar tomando el mando de la empresa». Ese comentario le valió una mirada de aprobación de mi padre. Durante la universidad mantuve mi cercanía con mis abuelos, a pesar de las burlas cada vez más constantes de mi familia. Estudié diseño gráfico en contra de los deseos de mis padres, y solo pude terminar la carrera porque mis abuelos, en silencio, me ayudaron a pagar la colegiatura cuando mis papás me retiraron su apoyo en el segundo año. Al graduarme, conseguí trabajo en una pequeña agencia de diseño en la ciudad. El sueldo era modesto, pero me encantaban los retos creativos. Vivía en un departamento diminuto con una roomie, prefiriendo las dificultades económicas a pedir ayuda a mis padres, ayuda que siempre vendría cargada de condiciones sofocantes. Cada domingo tomaba el tren a Connecticut para cenar con mis abuelos. Esas noches se volvieron sagradas para mí, escuchar las historias de negocios del abuelo, ayudar a la abuela en la cocina y, de vez en cuando, quedarme a dormir en mi cuarto de la infancia, que ellos habían conservado intacto.
Eres la única que nos visita sin tener un interés de por medio, lo sabes, ¿verdad?, me dijo una noche el abuelo, con una emoción poco común en su voz. Mi familia, en cambio, consideraba ridículas esas visitas. Perdiendo tus domingos con dos viejos en lugar de estar haciendo contactos, me decía mi mamá. No van a estar aquí para siempre, ¿sabes? La última cena que tuve con ellos fue solo 3 días antes del accidente. Al recordarlo, me doy cuenta de que había señales de que algo era distinto. Se lanzaban miradas llenas de significado durante toda la velada, y el abuelo sacó una botella de vino caro que había estado guardando. Tenemos algo que contarte, dijo la abuela al terminar el postre. Algo importante. Pero el abuelo puso su mano sobre la de ella. Todavía no, Margaret. Esperemos a que todo esté listo. No hay razón para complicar las cosas antes de tiempo. No los presioné, supuse que quizá estaban planeando un gran viaje de aniversario o que por fin venderían la empresa. Fuera cual fuera su secreto, se les notaba contentos, y eso me bastaba. Esa noche me despedí de ellos con un abrazo. La abuela me sostuvo un poco más de lo normal. Estamos muy orgullosos de ti, Gillian, me susurró. Nunca lo olvides. 3 días después, ya no estaban. Y ese secreto sin compartir se convirtió en una de tantas conversaciones que nunca tendríamos. La llamada llegó a las 2 de la mañana. Busqué a tientas mi celular en la oscuridad, con el corazón acelerado incluso antes de contestar. Hay algo en esas llamadas de madrugada que despierta un miedo inmediato. ¿Es usted Gillian Thompson?, preguntó una voz desconocida. Sí, alcancé a responder, incorporándome en la cama. Le habla la enfermera Patterson del Hospital Memorial de Hartford. Sus abuelos, Edward y Margaret Thompson, han tenido un accidente automovilístico grave. Usted aparece como su contacto de emergencia. Sentí que el mundo dejaba de girar. ¿Están bien?, pregunté, aunque en el tono de su voz ya sabía la respuesta. Debe venir al hospital lo antes posible, contestó. Y eso bastó como respuesta. Me puse la ropa a toda prisa, tomé un taxi que en realidad no podía pagar y marqué a casa de mis padres en el camino. Mi papá contestó con voz adormilada, molesto por haber sido despertado, pero enseguida su fastidio se convirtió en sorpresa. Me prometió que me alcanzaría en el hospital. Cuando llegué corriendo por la entrada de urgencias, con el corazón latiéndome en los oídos, ya era demasiado tarde. Los habían declarado muertos 30 minutos antes. El abuelo murió al instante, cuando un conductor ebrio invadió el carril contrario mientras ellos regresaban de un evento benéfico. La abuela alcanzó a llegar al hospital con vida, pero no resistió las heridas internas. Poco después me dejé caer en una silla de la sala de espera, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Que nunca volvería a verlos. Que jamás sabrían cómo terminó mi último proyecto de diseño. Que no escucharía otra vez la risa fuerte del abuelo ni sentiría las manos suaves de la abuela enseñándome a amasar el pan. La brutal certeza de la muerte me golpeó como un puñetazo. Mis padres y mis hermanos llegaron 1 hora más tarde. Los ojos de mi madre estaban rojos, aunque secos. Mi papá parecía en estado de shock, repitiendo una y otra vez las mismas preguntas al médico, como buscando un error que deshiciera la realidad. ¿Ellos habían estado bebiendo? Mi padre jamás maneja si toma, insistía. El reporte toxicológico muestra que ninguno de ellos tenía alcohol en el cuerpo, explicó con paciencia el doctor. El otro conductor se pasó al carril contrario. Sus padres no hicieron nada mal. Los días siguientes pasaron entre trámites y preparativos para el funeral, como en una nube. Mi papá tomó las riendas de todo, decidiendo sin consultar demasiado. Yo estaba demasiado entumida para discutir, aunque sabía bien que aquella ceremonia fastuosa, con el ataúd cerrado y los socios de negocios ocupando las primeras 3 filas, no era lo que mis abuelos habrían querido. Fue durante la recepción, en el salón del club campestre, cuando noté por primera vez que algo no encajaba. De pie junto a las ventanas, escuché a mi padre hablar con mi tío Robert, el hermano menor de mi abuelo. Ya se veía venir desde hace tiempo, dijo mi papá, agitando el whisky en su vaso. Esperamos con paciencia mientras ellos lo acaparaban todo con mano de hierro. El negocio te corresponde a ti por derecho, coincidió el tío Robert.
Edward debió habértelo entregado hace años. Bueno, no sirve de nada lamentarse por el pasado. Lo que importa es que ahora todo debe transferirse sin problemas. Al fin tendremos lo que merecemos. Me alejé con el estómago revuelto. Estaban hablando de la herencia cuando mis abuelos ni siquiera habían sido enterrados. Durante toda la recepción escuché conversaciones parecidas. Mi hermano James acorralando al abogado de mi padre para preguntarle por la fecha de la lectura del testamento. Y Stephanie comentando con su nuevo esposo las remodelaciones que quería hacer en la propiedad de Connecticut. El contraste entre mi dolor y su expectativa me dejó atónita. Me disculpé temprano y regresé sola a la casa de mis abuelos. Al recorrer las habitaciones en silencio, tocando sus pertenencias, sentí con fuerza su ausencia. En el despacho del abuelo encontré sus lentes de lectura aún sobre una novela a medio terminar. En la cocina, el recetario de la abuela estaba abierto en la página del pay de manzana que pensaba enseñarme a preparar el siguiente domingo. Reuní algunas cosas personales, fotografías, la bufanda favorita de la abuela que todavía olía a su perfume, una de las brochas del abuelo, pequeños tesoros para aferrarme a ellos, mientras las grandes preguntas sobre la herencia seguían sin resolverse. 3 días después del funeral, sonó mi teléfono. En la pantalla aparecía el nombre de Arthur Wilson, el abogado de toda la vida de mis abuelos. Gillian, necesito reunirme contigo para hablar del testamento de tus abuelos, dijo con un tono formal pero amable. ¿Te parece mañana a las 2 en mi oficina del centro? Claro, respondí. ¿Debo llevar a mis papás? Hubo una pausa. Esta reunión es específicamente para ti. Tendré una reunión aparte con el resto de la familia después. Cuando le conté esto a mis padres durante la cena de esa noche, el tenedor de mi papá chocó con el plato. Eso es ridículo. Todos deberíamos escuchar el testamento juntos, insistió. Voy a llamar a Arthur ahora mismo. Lo escuché discutir por teléfono, cada vez más frustrado, mientras Arthur, al parecer, se mantenía firme. Está bien, soltó al final, colgando de golpe. Pero nos dirás todo de inmediato. Nada de secretos, Gillian. Esa noche casi no dormí, preguntándome qué podía ser tan importante como para que Arthur quisiera hablar primero solo conmigo. La agitación apenas contenida de mi padre sugería que él se hacía la misma pregunta. La oficina de Arthur Wilson estaba en el piso 15 de un edificio en el centro, con vista al horizonte de la ciudad. Su asistente, una mujer de unos 60 años con una sonrisa amable, me condujo a una sala de juntas donde Arthur me esperaba, rodeado de pilas de documentos. Gillian, gracias por venir, dijo poniéndose de pie para estrecharme la mano. Había sido el abogado de mis abuelos por más de 30 años, y lo había visto en distintas reuniones familiares a lo largo de mi vida. Pero ese día se mostraba más formal de lo que jamás lo había visto. Sé que este es un momento muy difícil, continuó cuando nos sentamos. Antes de empezar, quiero expresarte mis condolencias personales. Tus abuelos no eran solo clientes, eran grandes amigos. Gracias, respondí con un nudo en la garganta. Ellos también siempre hablaron muy bien de ti. Arthur asintió, luego enderezó los hombros. Lo que estoy a punto de contarte puede ser un shock, y probablemente genere una gran tensión dentro de tu familia. Quiero que sepas que estoy preparado para ayudarte a manejar lo que venga. Sentí que el pulso se me aceleraba. ¿A qué te refieres?, pregunté. Él deslizó un documento sobre la mesa. Este es el testamento final de tus abuelos, actualizado y notarizado hace 6 meses. La instrucción principal es bastante clara. Edward y Margaret Thompson te dejaron toda su herencia a ti, Gillian. Eres su única heredera. Lo miré, convencida de haber escuchado mal. Eso no puede estar bien, ¿y mis papás, mis hermanos? No hay disposiciones para ellos en el testamento. Todo el patrimonio que incluye la propiedad en Connecticut, el portafolio de inversiones valuado en aproximadamente $4.5 millones. La colección de arte estimada en $1 millón y las acciones mayoritarias en Thompson Enterprises, valoradas en alrededor de $2.5 millones, ha sido dejado únicamente para ti. Sentí que la sala daba vueltas. 8 millones, susurré. Eso no es posible. Te aseguro que sí lo es, respondió Arthur con el semblante suavizado.
y no fue una decisión apresurada tomada en sus últimos días. Tus abuelos comenzaron a reestructurar su plan patrimonial hace 3 años, transfiriendo poco a poco los activos a fideicomisos creados específicamente para ti. Me entregó un sobre. También dejaron esto para ti. Te recomiendo leerlo ahora. Con las manos temblorosas, abrí el sobre y desplegué una carta escrita con la elegante caligrafía de mi abuela. Queridísima Gillian. Si estás leyendo esto, significa que ya no estamos contigo, y por eso lo sentimos de todo corazón. Esperábamos poder compartirte nuestra decisión en persona, pero si el destino tenía otros planes, esta carta tendrá que ser suficiente. Nuestra decisión de dejarte todo no fue tomada a la ligera ni con el deseo de castigar al resto de la familia. Más bien nació de lo que vimos en ti a lo largo de los años, tu corazón sincero, tu compromiso con tu propio camino a pesar de las presiones, y el cariño que nos diste sin esperar nada a cambio. Tu padre y tus hermanos han recibido apoyo económico significativo a lo largo de sus vidas. Universidades pagadas, inversiones en negocios, gastos de bodas y un sinfín de rescates por malas decisiones. A pesar de todo eso, sus visitas se volvieron cada vez más escasas, salvo cuando necesitaban algo, y su respeto por nuestros deseos disminuyó con cada año que pasaba. Tú, en cambio, nos diste el regalo más valioso, tu tiempo y tu cariño sincero. La alegría de nuestros últimos años provino, en gran medida, de esos domingos contigo, de verte crecer hasta convertirte en la mujer reflexiva y talentosa que eres. Sabemos que esta herencia traerá conflictos. Tu padre esperaba heredar la empresa desde hace años, a pesar de mostrar poco respeto por los valores sobre los que fue construida. Lamentamos la dificultad que esto te traerá, pero confiamos en tu criterio más que en el de nadie para honrar nuestro legado. No tienes ninguna obligación de compartir esta herencia. Lo que decidas quedarte con todo, dar una parte a la familia o venderlo y forjar tu propio camino será la decisión correcta, porque será tuya. Con todo nuestro amor, siempre. Abuelo Edward y abuela Margaret. Las lágrimas me corrían por el rostro al terminar de leer. Arthur, en silencio, me ofreció un pañuelo. Ellos iban a decírmelo, murmuré. En la última cena lo intentaron, pero decidieron esperar. Así es, confirmó Arthur. Querían que todos los documentos legales estuvieran listos primero. Edward me llamó un día antes del accidente para programar una reunión familiar este fin de semana. Querían explicar su decisión personalmente, contigo presente para apoyarlos. Respiré hondo, tratando de asimilarlo todo. Mi familia va a estar furiosa. Sí, así será, dijo Arthur sin endulzar las cosas. De hecho, tu papá ya me ha estado llamando a diario, haciendo suposiciones sobre la transición del negocio. He sido deliberadamente vago hasta poder hablar contigo primero. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté. Legalmente, todo se transfiere a ti. Ya preparé los documentos necesarios para tu firma, señaló las pilas de papeles sobre la mesa. Como única heredera, tendrás que decidir qué hacer con los distintos bienes, si conservar la casa, cómo manejar las acciones en la empresa, y demás. ¿Y mi familia?, pregunté con un nudo en la garganta. La expresión de Arthur se volvió seria. Esa es la parte más complicada. Por lo que ya he hablado con tu padre, anticipo una presión enorme e incluso posibles intentos legales. Aunque el testamento está blindado, te recomiendo prepararte para reacciones muy intensas. Pasamos la siguiente hora revisando documentos. Arthur me explicó cada componente de la herencia, desde escrituras de propiedades hasta certificados de acciones. Mi cabeza daba vueltas con términos como sucesión, deberes de albacea y consideraciones de impuestos sobre ganancias de capital. Una última cosa, dijo Arthur al cerrar la carpeta. Tus abuelos dejaron muy claro que esta decisión era definitiva. Previeron que tu padre intentaría impugnar el testamento y tomaron todas las precauciones para evitar que tuviera éxito. Eso no significa que no lo intente, ni que no te presione de manera intensa para que repartas los bienes voluntariamente. Asentí, sintiendo un nudo apretarse en mi estómago al imaginarme enfrentando a mi familia. ¿Cuándo se los dirás? He programado una reunión con ellos mañana por la mañana. Puedes asistir si quieres, pero dadas las circunstancias, quizás sea más fácil para ti si yo me encargo de esa conversación solo.
La idea de estar presente cuando mis padres se enteraran de que habían quedado fuera del testamento me revolvió el estómago. Creo que será lo mejor. Cuando me disponía a irme, Arthur me entregó una tarjeta de presentación. Mi número de celular está al reverso. Llámame a cualquier hora, de día o de noche, si necesitas apoyo o tienes preguntas. Y Higgian. Arthur dudó un momento. Tus abuelos tomaron esta decisión porque confiaban en ti. Intenta confiar tú también en ti misma. Conduje a casa con la mente hecha un torbellino, sintiendo el peso de esos $8 millones y de las expectativas de mis abuelos aplastándome. Pero más que eso, lo que me resultaba insoportable era saber que estaba a punto de convertirme en el blanco de la decepción y la furia de mi familia. Para mañana a esta hora, nada volvería a ser igual. Al llegar, vi el auto de mis padres ya estacionado en la entrada. El estómago se me encogió. Se suponía que ellos no verían a Arthur sino hasta la mañana siguiente. Los habría llamado antes, o simplemente estaban desesperados por información. Respiré hondo y entré a la casa. Toda mi familia estaba reunida en la sala, mis padres, James y Stephanie con su esposo, Brad. En cuanto crucé la puerta, el murmullo de la conversación se apagó. Ahí está, dijo mi papá, levantándose de su sillón. ¿Cómo te fue en la reunión? Dejé mi bolso sobre la mesa, despacio, ganando unos segundos. Fue informativa. La impaciencia de mi mamá se sentía en el aire. ¿Qué dijo Arthur? ¿Cuáles son los arreglos? Por un momento pensé en evadir la respuesta, en sugerirles que esperaran a su propia reunión de mañana. Pero las palabras de Arthur resonaron en mi cabeza. De todos modos se iban a enterar, y retrasarlo solo aumentaría sus sospechas. Revisamos el testamento de los abuelos, dije, con la voz más firme de lo que esperaba. Mi padre dio un paso hacia mí. ¿Y? Los detalles de la transición del negocio, la casa, las inversiones, hice una pausa, observando sus rostros ansiosos, y de pronto lo entendí con una claridad que me heló. Nunca se les cruzó por la mente la posibilidad de que no heredaran. Ni siquiera se les ocurrió. La abuela y el abuelo me dejaron todo, dije en voz baja. Toda la herencia. Por 3 latidos enteros reinó un silencio absoluto. Luego mi papá soltó una risa breve, incrédula. Eso es imposible. Debe haber algún malentendido. Negué con la cabeza. No hay ningún malentendido. Vi el testamento. Arthur me lo explicó todo. Lo actualizaron hace 6 meses, dejándome como única heredera. Mi mamá se puso de pie tan rápido que su taza tintineó contra el platillo. Eso no puede ser. Tu padre es su hijo. El negocio le corresponde a él. Al parecer, ellos no pensaron lo mismo, las palabras me salieron sin poder detenerlas. El rostro de mi padre se tiñó de rojo oscuro. Los manipulaste. Todas esas visitas de los domingos, haciéndote la nieta devota mientras los envenenabas contra nosotros. Jamás dije una palabra en su contra, protesté. Esta decisión la tomaron ellos solos. James se levantó de un brinco. ¿Y mis planes de inversión, qué? Papá me prometió que yo me haría cargo del territorio del este cuando el abuelo se retirara. He estado contando con ese capital. Stephanie intervino, con un chillido en la voz. ¿Y mi boda? La abuela siempre dijo que me ayudaría con los gastos cuando encontrara al indicado, y Brad y yo planeamos casarnos la próxima primavera. Sus reacciones confirmaban todo lo que mis abuelos habían escrito en su carta. Cada queja giraba en torno a lo que esperaban recibir, no a la pérdida de las personas mismas. Yo todavía estoy procesando todo esto, dije, tratando de mantener la calma. Apenas me enteré hace una hora. La expresión de mi padre cambió del asombro al cálculo frío. Muy bien. Así que técnicamente te lo dejaron todo a ti, pero obviamente lo vas a repartir entre la familia como corresponde. No fue una pregunta. Fue una exigencia disfrazada. Aún no he decidido nada, respondí con honestidad. Necesito tiempo para pensar. Pensar, la voz de mi madre se elevó, aguda, cargada de incredulidad y enojo. ¿Qué hay que pensar?, exigió mi madre. Esto es una cuestión simple de justicia. Tu padre trabajó junto a tu abuelo durante 30 años.
Ese negocio debería ser suyo por derecho. Papá ha sido muy bien pagado por su trabajo, señalé. Y, según lo que el abuelo me contó, se le ofrecieron muchas oportunidades para comprar parte de la empresa, pero siempre prefirió los bonos. Los ojos de mi padre se entrecerraron con un brillo peligroso. No sabes de lo que hablas. Los asuntos de negocios son complicados. Sea como sea, continué. La abuela y el abuelo ya tomaron su decisión. Me dejaron una carta explicando sus razones. Enséñamela, ordenó mi padre, extendiendo la mano. Vacilé. Esa carta era demasiado personal, no estaba destinada a sus ojos. No. Es privada. ¿Privada?, se burló. No hay nada privado en robar la herencia de tu propia familia. La acusación me quemó por dentro. Yo no robé nada. Ellos eligieron dejarme sus bienes. Después de que los manipulaste, intervino James con veneno en la voz. Todos saben que ya estaban seniles al final. Esa mentira descarada encendió algo en mí. Estaban perfectamente lúcidos y tú lo sabes. ¿Cuándo fue la última vez que los viste, James? Hace 6 meses, cuando necesitaste dinero para ese restaurante fracasado. El rostro de mi hermano se puso rojo, pero antes de que pudiera responder, mi padre se interpuso entre nosotros. Esto es lo que va a pasar, dijo con un tono que no dejaba espacio para discutir. Mañana nos reuniremos con Arthur. Firmarás los documentos necesarios para transferirme el negocio, la casa quedará para tu madre y para mí, y las inversiones se dividirán entre tus hermanos y tú de manera justa. Su seguridad de que yo simplemente cedería todo sin cuestionar me dejó atónita. ¿Y si no estoy de acuerdo?, pregunté en voz baja. La expresión de mi padre se endureció como piedra. Entonces deja de considerarte mi hija. El silencio se adueñó de la sala. Miré uno por uno sus rostros, la determinación furiosa de mi padre, la manipulación llorosa de mi madre, la indignación arrogante de James, el gesto calculador de Stephanie. En ese momento los vi con claridad, quizá por primera vez en mi vida. La abuela y el abuelo confiaron en mí para cuidar su legado, dije al fin. No voy a traicionar esa confianza, ni siquiera por ustedes. El rostro de mi padre se deformó con furia. ¿Ingrata? ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti? ¿Y exactamente qué han hecho por mí? La pregunta salió de mis labios antes de que pudiera detenerla. Me quitaron el apoyo para la universidad cuando escogí arte en lugar de negocios. Han menospreciado mi carrera en cada oportunidad. Se burlaron de mi relación con los abuelos, hasta que les convenía fingir que les importaba. ¿Cómo te atreves?, soltó mi madre con un jadeo. No voy a renunciar a mi herencia, afirmé con firmeza. Ni a la casa, ni al negocio, ni a nada. Al menos no hasta haber tenido tiempo de pensarlo bien. Mi padre dio un paso más cerca, bajando la voz a un susurro peligroso. Tienes hasta mañana para recapacitar. O aceptas firmar todo a mi nombre, o empacas tus cosas y te largas de esta casa. Tomás, exclamó mi madre. Pero no supe si lo hacía por el ultimátum o por mí. Lo digo en serio, continuó él. Esta casa es de tu madre y mía. Si vas a robarnos la herencia, no lo harás bajo nuestro techo. Lo miré fijamente. Ese hombre que supuestamente me había amado durante 27 años, ahora dispuesto a desheredarme por dinero. Y en ese instante comprendí por completo por qué mis abuelos habían tomado la decisión que tomaron. Está bien, respondí en voz baja. Me iré mañana al amanecer. Me giré y subí las escaleras hacia mi cuarto de la infancia, ignorando los gritos y discusiones que estallaban detrás de mí. Con manos temblorosas, empecé a empacar una maleta con ropa esencial y objetos personales, fotografías, recuerdos, mi computadora portátil, mis materiales de diseño, cualquier cosa que no pudiera soportar dejar atrás. Durante el resto de la noche, distintos miembros de mi familia intentaron acercarse con diferentes estrategias. Mi madre entró llorando, suplicándome que fuera razonable y pensara en la familia. James me amenazó con acciones legales. Stephanie intentó negociar, sugiriendo que me quedara con la casa pero entregara el negocio. Yo me mantuve firme, aunque por dentro sentía que el corazón se me rompía.
Estas eran las personas que se suponía me amaban incondicionalmente, pero esa noche me quedó claro que su amor siempre había dependido de que yo me sometiera a sus expectativas. A medianoche ya había empacado todo lo que cabía en mi coche. La casa estaba en silencio. Mi familia se había retirado a sus habitaciones tras fracasar en sus intentos por hacerme cambiar de opinión. Me senté en mi cama desnuda, mirando alrededor de ese cuarto que había sido mío desde la infancia, consciente de que probablemente nunca volvería a dormir ahí. Por la mañana me fui antes de que alguien despertara. Fue el acto final de una hija que ahora entendía que en realidad nunca había sido parte de esa familia. El camino hacia la casa de mis abuelos duró 45 minutos. Con cada kilómetro, aumentaba la distancia entre mi vida pasada y el incierto futuro que me esperaba. Las hojas otoñales giraban alrededor de mi coche cuando tomé la larga entrada bordeada de arces que conducía a la casa de estilo colonial que había amado desde niña. Usando la llave que Arthur me había dado el día anterior, mi llave ahora, me recordé, abrí la puerta principal y entré. La casa estaba exactamente como la habían dejado, detenida en el tiempo, como un museo de sus vidas. Los lentes de lectura del abuelo seguían en la mesa junto a su sillón favorito. La canasta de tejido de la abuela permanecía en el asiento de la ventana, con una bufanda azul a medio terminar asomándose entre los estambres. El silencio era opresivo. En todas mis visitas, esa casa había estado llena de música clásica del tocadiscos del abuelo, del aroma del pan horneado de la abuela y de sus voces cálidas. Ahora no quedaba más que el tenue tic-tac del reloj de péndulo en el pasillo y el sonido entrecortado de mi propia respiración. Arrastré mi maleta hasta la habitación de visitas. No pude tomar la recámara principal de mis abuelos, se sentía demasiado definitivo, demasiado atrevido de mi parte. Después de desempacar mis pocas pertenencias, caminé por las habitaciones tocando objetos familiares y conteniendo las lágrimas. En el estudio del abuelo encontré su calendario aún abierto en la semana del accidente, con anotaciones sobre la gala benéfica. Y el domingo, cena con Gilly, marcado con pluma roja. Eso rompió la contención y me desplomé en su sillón de piel, llorando hasta quedarme sin lágrimas. Con el tiempo, las realidades prácticas de mi situación comenzaron a imponerse. Necesitaba un plan. Mi celular mostraba 12 llamadas perdidas, 5 de mi madre, 4 de mi padre, 2 de James y 1 de Stephanie. Ignoré todas y marqué a Arthur. Estoy en la casa, le dije cuando contestó. Mi papá me corrió anoche. Arthur suspiró con pesadez. Me lo imaginaba. ¿Estás bien? La verdad, no admití. Pero lo estaré. Necesito entender qué sigue. En 1 hora me reuniré con tu familia, respondió. Por los mensajes de tu padre, anticipo que será desagradable. Después de eso, puedo ir contigo con todo el papeleo que requiere tu atención inmediata. Gracias, le dije. Y Arthur, ellos van a pelear esto, ¿verdad? Sin duda lo intentarán, confirmó. Pero tus abuelos fueron meticulosos. Prepárate para que las cosas empeoren antes de mejorar. Al colgar, me preparé un café en la cocina, tratando de ignorar lo extraño que se sentía usar sus cosas sin ellos. Mientras esperaba a Arthur, seguí explorando con más intención. Abrí cajones, revisé gabinetes, ya no como visitante, sino como dueña de todo lo que tocaba. En el estudio del abuelo descubrí un archivador con registros detallados de cada transacción financiera con los miembros de mi familia durante la última década. Las cantidades eran enormes, casi $200,000 a James para distintos negocios fracasados, $300,000 para las 2 bodas fastuosas de Stephanie y sus posteriores divorcios. Además de préstamos regulares a mis padres que jamás fueron pagados. Aún más reveladores resultaron los diarios personales de mis abuelos. Dudé en leerlos, sintiéndome una intrusa, pero una página marcada en el diario más reciente de mi abuela llamó mi atención. Hoy vino Thomas a pedir otros 20,000 para el nuevo plan de James. Cuando Edward sugirió que James viniera él mismo a presentar su propuesta de negocio, Thomas se indignó. Somos familia, dijo, como si eso justificara la falta de respeto. Mientras tanto, Gillian llamó solo para ver si necesitábamos algo de la ciudad. Sin agenda, sin peticiones, solo una preocupación genuina. Edward dice que tomamos la decisión correcta, y con cada día que pasa estoy más de acuerdo.
El contraste entre cómo me veían a mí y cómo veían al resto de la familia era brutal y doloroso. ¿Acaso fui la única que los quiso por lo que eran, y no por su dinero? Mi celular volvió a sonar. Esta vez era mi madre. Contra mi mejor juicio, contesté. ¿Dónde estás?, preguntó sin rodeos. En la casa de los abuelos. Bueno, ahora supongo que es mi casa, respondí. Necesitas venir de inmediato a la oficina de Arthur, dijo con tono imperativo. Todos estamos esperando. Arthur no me había invitado a esa reunión. Y la verdad, aunque lo hubiera hecho, no habría ido. Esto es ridículo, Gillian. Tu padre está dispuesto a impugnar el testamento alegando influencia indebida. ¿Tienes idea de lo feo que puede ponerse esto? ¿Me estás amenazando, mamá? Estoy tratando de que entiendas las consecuencias de tu egoísmo, soltó molesta. Tu padre construyó esa empresa junto con tu abuelo. Le corresponde a él, no a ti. Papá fue un empleado, bien compensado por su trabajo, le repliqué, repitiendo lo que había descubierto en los registros financieros. Él tuvo múltiples oportunidades de comprar una parte de la empresa y las rechazó. Eso es mentira. Está todo documentado, mamá. Cada oferta, cada decisión. El abuelo llevaba registros meticulosos. Hubo un momento de silencio antes de que intentara otro enfoque. Gillian, cariño, somos tu familia. Siempre hemos cuidado de ti. Este dinero es más de lo que sabes manejar. Déjanos ayudarte a tomar las decisiones correctas. El tono condescendiente era inconfundible. Creo que me las arreglaré, respondí con frialdad. Adiós, mamá. Colgué y de inmediato entró otra llamada, de un número desconocido, que contesté con cautela. Gillian. Habla Michael Lawrence. Fui socio de negocios de tu abuelo. Lo recordaba vagamente de algunos eventos de la empresa. Un hombre alto, de cabello plateado, que siempre había sido amable conmigo. Sí, señor Lawrence, ¿en qué puedo ayudarlo? Arthur Wilson me sugirió llamarte. Pensó que quizá necesitarías un consejo amistoso dadas las circunstancias. Eso es decir poco, respondí con una risa amarga. Tengo entendido que tu padre está armando un escándalo en la oficina de Arthur ahora mismo, comentó Michael. Conozco a tu abuelo desde hace 40 años, Gillian. Quiero que sepas que esta decisión sobre la herencia no fue repentina ni caprichosa. Edward la discutió conmigo a fondo. ¿De verdad? Sí. Él estaba preocupado por el estilo de gestión y la ética de negocios de tu padre. La empresa de empleo a 300 personas, y sus medios de vida estarían en riesgo bajo el liderazgo de Thomas. Esa nueva información añadió otra capa de responsabilidad a mi herencia. No sé nada sobre dirigir una empresa, señor Lawrence. Llámame Michael, por favor. Y no tienes que saberlo todo de inmediato. Para eso existen los consejos directivos y los asesores. Con gusto te ayudaría a atravesar esta transición, si me lo permites. Su ofrecimiento casi me arrancó lágrimas de nuevo. Lo agradecería muchísimo. Perfecto. Estoy libre esta tarde. Si quieres vernos, hay cosas que deberías saber antes de que tu familia lleve esto más lejos. Acordamos que vendría a la casa a las 3. Poco después, Arthur me llamó para avisarme que también venía en camino, tras haber concluido la, como era de esperarse, difícil reunión con mi familia. Para cuando ambos hombres llegaron, ya me había recompuesto y tenía lista una serie de preguntas. Nos reunimos en la Sala del Sol, el mismo lugar donde había pintado incontables veces junto a mi abuelo. Tu padre está amenazando con impugnar el testamento, confirmó Arthur, dejando su portafolio sobre la mesa. Sin embargo, sus fundamentos son, en el mejor de los casos, muy débiles. Tus abuelos se sometieron a evaluaciones psicológicas completas hace 6 meses, precisamente para evitar cualquier reclamo de incapacidad. ¿Y la acusación de influencia indebida?, pregunté. Igual de frágil. Ellos tomaron esta decisión hace 3 años y la reafirmaron de manera regular. No hay evidencia de que los hayas manipulado en lo más mínimo. Michael asintió. De hecho, Edward hablaba seguido de cómo nunca les pedías dinero, a diferencia del resto de tu familia. Eso no significa que no lo intenten, advirtió Arthur.
Una batalla legal de este tipo puede desgastarte tanto emocional como económicamente. Hablando de asuntos financieros, intervino Michael, hay algo más que debes saber, Gillian. Tu padre ha estado intentando acceder a las cuentas de la empresa desde el accidente. Como director ejecutivo interino, he tenido que bloquear varios intentos de transferencias no autorizadas. Sentí que el estómago se me hundía. ¿Está tratando de sacar dinero de la compañía? La expresión de Michael se ensombreció. Creo que está intentando extraer lo que considera su parte antes de que se ejecute el testamento. Edward sospechaba que tu padre intentaría algo así, por eso me nombró director ejecutivo interino en caso de su muerte, con instrucciones de transferirte el liderazgo cuando tú estuvieras lista, explicó Michael. Hay más, añadió Arthur. He recibido reportes de que tu padre ha estado contactando a socios de negocios, diciendo que él se hará cargo de la empresa e incluso intentando renegociar contratos. Me sentí abrumada por la magnitud de lo que enfrentaba. ¿Qué hacemos primero? Asegurar todo legalmente, respondió Arthur con firmeza. Ya preparé órdenes de restricción que impedirán a tu familia acceder a cualquier propiedad o cuenta perteneciente a la herencia. Segundo, documentaremos cada intento no autorizado de tu padre por tomar el control. Michael se inclinó hacia adelante. Y tercero, debemos anticipar su siguiente movimiento. Si conozco a tu padre, no se rendirá fácilmente. ¿Qué creen que haga?, pregunté. Michael y Arthur intercambiaron una mirada. Con base en su comportamiento hasta ahora, dijo Michael con cautela, no me sorprendería que intentara imponer su reclamo físicamente sobre esta propiedad. ¿Quieres decir? Quiero decir que probablemente no deberías quedarte aquí sola esta noche, concluyó Michael. Como mínimo, deberíamos organizar seguridad. Como si fuera una señal, mi teléfono vibró con un mensaje de James. Papá está furioso. Dice que si no firmas la casa voluntariamente, se asegurará de que no puedas quedarte ahí de todas formas. Solo para que lo sepas. Esto se está saliendo de control. Le mostré el mensaje a Arthur y a Michael. Eso lo confirma, dijo Arthur, sacando su celular. Voy a llamar a una empresa de seguridad ahora mismo, y creo que deberíamos tener a un equipo legal aquí mañana temprano, por si intentan algo. Mientras Arthur se alejaba para hacer las llamadas, Michael puso una mano tranquilizadora sobre mi hombro. Tu abuelo estaría orgulloso de cómo estás manejando todo esto, Gillian. Resistirse a la presión familiar es una de las cosas más difíciles que existen. Por primera vez desde el accidente, sentí un destello de confianza. Tal vez, solo tal vez, si podría estar a la altura de la fe que mis abuelos habían puesto en mí. Me despertó el zumbido estridente del sistema de seguridad, avisando de visitantes en la entrada. Miré el reloj de buró, 8:17 de la mañana. A tientas busqué la tableta que el equipo de seguridad había instalado, la cual mostraba las cámaras alrededor de la propiedad. El estómago se me encogió al reconocer el Mercedes de mis padres encabezando un pequeño convoy que incluía el BMW de James, la Range Rover de Stephanie y 2 camiones de mudanza sin distintivos. ¿De verdad trajeron camiones de mudanza?, murmuré incrédula, marcando de inmediato a Arthur. Ya llegaron, dije en cuanto contestó. Toda mi familia y camiones de mudanza. Literalmente planean vaciar la casa. Mantén la calma, respondió Arthur. Nuestro equipo está a 10 minutos. No abras la reja ni intentes hablar con ellos hasta que lleguemos. Me vestí apresurada y bajé corriendo, donde Michael ya estaba despierto mirando la transmisión de las cámaras en la tableta de la cocina. Tu padre parece bastante decidido, comentó mientras observábamos los autos estacionados afuera. Mi padre caminaba de un lado a otro junto a su coche, gesticulando con furia. El intercomunicador sonó. Gillian, abre esta reja de inmediato, retumbó la voz de mi padre en la cocina. Esta sigue siendo legalmente la casa de mis padres hasta que termine la sucesión. Lo ignoré, observando la pantalla mientras él se alteraba más y más, presionando el botón del intercomunicador una y otra vez. Está equivocado sobre el estatus legal, me tranquilizó Michael. La casa pasó directamente a ti mediante el fideicomiso, evitando el proceso sucesorio. 8 minutos que parecieron eternos después, 3 autos estacionaron detrás de los vehículos de mi familia. Arthur bajó del primero, acompañado de 2 mujeres de aspecto profesional con portafolios.
De los otros coches descendieron agentes de seguridad vestidos de civil, que tomaron posiciones cerca de la reja. Observé el enfrentamiento desarrollarse en el monitor. Mi padre se acercó de inmediato a Arthur, señalando con fuerza hacia la casa. Arthur se mantuvo sereno, respondiendo con calma y señalando ocasionalmente los documentos que llevaba. Una de las mujeres sostuvo la puerta abierta. Mi madre estaba de pie con los brazos cruzados, mientras James caminaba de un lado a otro y Stephanie permanecía dentro de su camioneta, aparentemente sin intención de meterse en el pleito. Finalmente, Arthur presionó el intercomunicador. Gillian, vamos a entrar. El equipo de seguridad se quedará en la reja. Desbloqueé la entrada a distancia, permitiendo solo que pasara el auto de Arthur. Cuando avanzaron por la entrada circular, mi padre intentó seguirlos a pie, pero el equipo de seguridad le cerró el paso con firmeza, aunque de manera cortés. Arthur y las dos mujeres, a quienes presentó como Patricia Winters y Susan Coleman, parte de su equipo legal, se reunieron conmigo en la cocina. Tu padre insiste en que todo es un malentendido y que tú aceptaste transferirle todo, explicó Arthur. Cuando le aclaré que no era cierto, dijo que tiene derecho a llevarse las reliquias familiares de la casa. Por eso los camiones de mudanza, dije, comprendiendo al fin. Exactamente. Planea vaciar la casa de todo lo valioso antes de que legalmente puedas detenerlo. Patricia, una mujer de rasgos duros en sus 50, abrió su portafolios. Preparamos una orden de restricción que prohíbe a cualquier miembro de tu familia entrar a esta propiedad sin tu permiso por escrito. Un juez la firmó anoche después de que presentamos pruebas de sus amenazas. Susan, más joven pero igual de profesional, agregó. También documentamos su intento de traer camiones de mudanza, lo cual demuestra claramente su intención de apropiarse de bienes que no les pertenecen. El intercomunicador volvió a sonar. La voz de mi padre ahora tenía un filo peligroso. Si no abres esta reja en los próximos 5 minutos, vamos a llamar a la policía para denunciar que estás ocupando ilegalmente la casa de mis padres. Arthur arqueó una ceja. Que lo intente. La policía solo hará cumplir la orden de restricción. Michael, que había estado observando en silencio, miró su reloj. Creo que deberíamos invitarlos a pasar. Todos volteamos a verlos sorprendidos. Confíen en mí, dijo Michael con una ligera sonrisa. El momento es perfecto. Aunque confundida, decidí confiar en su juicio. Está bien, pero solo mis papás. Nada de camiones, ni de mis hermanos. Arthur asintió y transmitió el mensaje por el intercomunicador. Minutos después, el auto de mis padres se detuvo frente a la casa. Respiré hondo y fui a recibirlos en la puerta, con Arthur, Michael, Patricia y Susan detrás de mí. Mi padre subió los escalones con paso decidido, mi madre apresurándose para alcanzarlo. Ya basta de esta farsa, declaró al llegar a la entrada. Hoy voy a tomar posesión de mi herencia, sea como sea. Thomas lo detuvo mi madre con cautela, mirando al equipo legal a mis espaldas. Hablemos esto con calma. Me mantuve firme en el umbral. No hay nada que hablar. Esta es mi casa ahora. La abuela y el abuelo quisieron que fuera mía. Tus abuelos fueron manipulados, replicó mi padre, enrojecido de furia. Has puesto a todos en mi contra. Primero a mis papás, ahora a sus abogados, hasta Michael, dijo, lanzándole una mirada dura al socio de mi abuelo. Nadie fue manipulado, Thomas, contestó Michael con serenidad. Edward tomó sus decisiones basándose en décadas de observación. ¿Y tú qué sabes?, escupió mi padre con desprecio. Tú solo eras su empleado, igual que yo. Las cejas de Michael se alzaron. ¿Eso crees? Edward y yo fuimos socios desde el principio. Él aportaba la experiencia en manufactura, yo me encargaba de las finanzas y lo legal. Por eso sé exactamente cuántas veces te ofreció acciones de la compañía y cuántas preferiste recibir bonos en efectivo. La seguridad de mi padre titubeó un instante. Eso ya no importa. Como su hijo, tengo derecho a sus bienes. En realidad, no lo tienes, intervino Patricia con firmeza. La planeación del patrimonio fue bastante detallada. Todo fue transferido a Gillian mediante fideicomisos irrevocables. Ya veremos qué dicen los tribunales al respecto, amenazó mi padre. Por supuesto,
Puede iniciar acciones legales si así lo desea, respondió Susan con calma. Pero mientras tanto, esta orden de restricción le impide entrar a esta propiedad sin el permiso escrito de la señorita Thompson. Le tendió el documento. Mi padre lo ignoró, manteniendo la mirada fija en mí. Voy a entrar y vamos a resolver esto de una vez por todas. Intentó avanzar, pero una voz nueva lo detuvo. Yo no haría eso. Un hombre alto, con uniforme de policía, apareció a mi lado. Era el alguacil Davidson, a quien recordaba de los eventos comunitarios que mis abuelos solían organizar. Alguacil, mi padre se frenó en seco. ¿Qué hace aquí? El señor Wilson nos llamó por una posible situación de allanamiento, explicó el alguacil con tranquilidad. Tengo entendido que ya se le notificó una orden de restricción. Que esto es un absurdo, explotó mi padre. Ella me robó mi herencia y ustedes la están protegiendo. El alguacil permaneció impasible. Solo estoy haciendo cumplir una orden legal, señor Thompson. Ahora, puede retirarse pacíficamente o puedo escoltarlo fuera de la propiedad. Usted decide. Mi padre me miró a mí, luego al alguacil y finalmente a Michael, con una expresión mezcla de rabia e incredulidad. Esto no termina aquí, escupió con furia. Ni de lejos. En realidad, Thomas, intervino Michael, dando un paso al frente, hay algo más que deberías saber antes de irte. Sacó un sobre de su saco y lo sostuvo firmemente. Esta es una notificación formal de que la junta directiva votó para terminar tu empleo en Thompson Enterprises, con efecto inmediato. Mi padre se quedó helado. No pueden hacer eso. Podemos, y ya lo hicimos, respondió Michael con firmeza. Las pruebas de tus intentos de desviar fondos de la empresa desde la muerte de Edward eran bastante contundentes. Tu oficina ya fue vaciada. El color se desvaneció del rostro de mi padre. Por primera vez en mi vida lo vi realmente desconcertado. Mi madre le tomó del brazo, no supe si para apoyarlo o para evitar que se tambaleara. Estarán oyendo de mis abogados, alcanzó a decir mi padre al fin, con una voz que ya no tenía la autoridad de siempre. Lo esperamos con gusto, respondió Arthur con suavidad. Mientras tanto, los camiones de mudanza que trajeron deben retirarse de inmediato, o también serán citados por allanamiento. Mis padres retrocedieron por los escalones. Los hombros de mi padre caídos, de un modo nada propio de él. Al llegar al coche, mi madre me miró de reojo con una expresión que no pude descifrar del todo. Había enojo, sí, pero también quizás un dejo de otra cosa, arrepentimiento, desilusión. Fuera lo que fuese, se dio la vuelta sin decir nada. Observé cómo el pequeño convoy se alejaba, los camiones maniobrando torpemente en 3 movimientos para salir de la larga entrada. Solo cuando desaparecieron de mi vista me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Lo hiciste bien, dijo Michael en voz baja a mi lado. ¿De veras?, pregunté, insegura. Yo no había hecho más que quedarme ahí parada. Mantener tu posición a veces es lo más difícil, me aseguró. Tu abuelo enfrentó un momento parecido cuando fundó la empresa. Familiares que esperaban recibir todo sin esfuerzo. Su negativa a ceder fue lo que marcó el éxito que vino después. Al volver a entrar a la casa, sentí una mezcla extraña de tristeza y liberación. La familia que había conocido prácticamente había desaparecido. Las relaciones, hechas pedazos, quizás sin posibilidad de reparación. Y, sin embargo, por primera vez en mi vida me había mantenido firme contra sus manipulaciones y expectativas. ¿Qué sigue ahora?, pregunté al aire. Arthur cerró su portafolios con calma. Ahora empiezas a construir la vida que tú quieras, bajo tus propios términos. Eso fue lo que tus abuelos quisieron darte, libertad. Al mirar a las personas que habían decidido apoyarme, no porque yo les pagara, sino porque respetaban a mis abuelos y sus deseos, entendí que no estaba tan sola como había temido. El camino por delante sería difícil, pero por primera vez me sentía capaz de enfrentarlo. 6 meses pasaron como en un sueño extraño, un periodo de profundo duelo entrelazado con cambios extraordinarios. La amplia finca en Connecticut poco a poco dejó de ser la casa de mis abuelos para convertirse en la mía. Pinté algunas habitaciones, pero dejé otras tal cual estaban, creando un espacio que honraba su memoria y, al mismo tiempo, se adaptaba a mi futuro.
Las batallas legales que mi padre había prometido nunca llegaron a materializarse del todo. Tras consultar con varios abogados que confirmaron lo hermético de la planificación patrimonial de mis abuelos, pareció aceptar la derrota, al menos en lo jurídico. La guerra emocional, en cambio, continuó a través de la familia extendida y conocidos en común, con rumores sobre mi supuesta manipulación y ambición corriendo por sus círculos sociales. Resistía esas tormentas con una fortaleza que no sabía que tenía, apoyada en la inesperada alianza que se había formado a mi alrededor. Michael Lawrence se convirtió en un mentor, guiándome con paciencia y claridad en los aspectos empresariales de mi herencia. Bajo su tutela aprendí lo suficiente sobre Thomson Enterprises como para tomar decisiones informadas, sin pretender volverme experta de la noche a la mañana. Tu abuelo nunca esperó que manejaras la empresa sola, me explicó en una de nuestras reuniones semanales. Lo que él deseaba era que preservaras sus valores, al mismo tiempo que aportaras tu propia visión. Tomando sus palabras a corazón, establecí un programa de becas para los hijos de los empleados que quisieran dedicarse a campos creativos. Una pequeña manera de tender un puente entre mi formación artística y el legado empresarial de mi abuelo. Con la ayuda de Arthur, también creé la Fundación Edward y Margaret Thompson, destinando una parte de mi herencia a apoyar la educación artística en comunidades de escasos recursos. La primera iniciativa de la fundación financió talleres para jóvenes artistas que, como yo, enfrentaban la presión familiar de abandonar sus pasiones creativas por carreras más prácticas. A tu abuela le habría encantado esto, comentó Arthur durante el evento de inauguración. Ella siempre decía, el talento se marchita sin la oportunidad de crecer. Mi propia sanación fue un proceso más lento. Continué con mi trabajo de diseño gráfico, descubriendo que la expresión creativa me ayudaba a procesar el duelo. Convertí una de las habitaciones sin uso de la finca en un estudio, donde solía pasar horas creando obras que reflejaban mi recorrido emocional. Al principio, piezas oscuras y caóticas que poco a poco dieron paso a composiciones con más luz y estructura. Vivir sola en una casa tan grande resultó difícil al inicio. Cada rincón guardaba recuerdos, algunos reconfortantes y otros dolorosos por lo que me recordaban haber perdido. Adopté un perro del refugio local, un cruce de Golden Retriever llamado Rusty, que pronto se convirtió en mi compañero inseparable. Su presencia llenaba los espacios vacíos con calidez. Lo más difícil fueron los encuentros inevitables con miembros de mi familia. Hartford no era lo bastante grande como para evitar toparnos en restaurantes o eventos comunitarios. Mis padres mantenían una formalidad rígida durante esos momentos, limitándose a saludarme con un gesto frío antes de alejarse con rapidez. James, en cambio, seguía hostil. Una vez llegó a preguntar en voz alta a un conocido común, estando yo a unos metros, cómo podía relacionarse con traidores de la familia. El golpe dolió, pero también me dio claridad. Quedó claro que su enojo provenía de expectativas frustradas, no de un amor familiar genuino. La situación con Stephanie resultó más complicada. 4 meses después de la confrontación, su tercer matrimonio se vino abajo de manera espectacular, dejándola vulnerable económicamente por primera vez en su vida adulta. Una tarde lluviosa apareció en mi puerta, su cuidada apariencia mostrando señales de desgaste. Sé que probablemente soy la última persona a la que quieres ver, empezó con torpeza, pero no sabía a dónde más acudir. Esa conversación fue cruda y dolorosa, pero también sorprendentemente honesta. Stephanie admitió que nuestros padres siempre nos habían enfrentado, alabando sus logros materiales mientras despreciaban mis inclinaciones creativas. Te tenía envidia, confesó, mirando su taza de té. Tú tuviste el valor de seguir tu propio camino. Yo solo hice lo que ellos esperaban. Aunque no estaba lista para confiar del todo en su aparente cambio, acepté ayudarla a costear sus sesiones de terapia y un pequeño departamento mientras reconstruía su vida. Esto no es un recurso ilimitado, le aclaré. Es un apoyo mientras encuentras tu propio rumbo. Esas fronteras eran importantes, no punitivas, sino esclarecedoras. A diferencia de nuestros padres, yo no iba a usar el apoyo económico como herramienta de control. Stephanie pareció comprenderlo, mostrando gratitud sin el aire de derecho que había marcado sus anteriores peticiones de dinero. Uno de los descubrimientos más significativos llegó 3 meses después de heredar la finca. Mientras organizaba el despacho de mi abuelo, encontré una carpeta titulada Proyectos Futuros que contenía planes detallados para un centro de arte en el pueblo, dibujos arquitectónicos,
notas de posibles programas e incluso una lista de artistas locales que podrían dar clases ahí. Todo estaba cuidadosamente compilado, pero nunca se llevó a cabo. Cuando le mostré los planos a Michael, asintió con conocimiento. Edward habló de esto durante años. Él y Margaret querían crear algo significativo para la comunidad, pero lo fueron posponiendo hasta que llegara el momento adecuado. El hallazgo se sintió como un regalo, un proyecto final que podía completar en su nombre. Trabajando con autoridades locales y organizaciones artísticas, inicié el desarrollo del Centro de Artes Edward y Margaret Thompson, en un terreno que mis abuelos habían comprado años atrás. La ceremonia de colocación de la primera piedra tuvo lugar exactamente 6 meses después de su fallecimiento. De pie en el podio, frente a miembros de la comunidad, donadores y promotores del arte, sentí con fuerza la presencia de mis abuelos. Este centro representa lo que mis abuelos valoraban más, dije a la multitud reunida. No la acumulación de riqueza, sino su aplicación con sentido. No el estatus, sino la comunidad. No la conformidad, sino el valor de crear algo nuevo. Mis padres y James decidieron no asistir, pero Stephanie se mantuvo en silencio al fondo. Su presencia fue como una pequeña rama de olivo en nuestro árbol familiar fracturado. Al terminar la ceremonia, Michael me entregó un sobre. Tu abuelo me pidió que te diera esto si algún día encontrabas los planos del Centro de Artes. Lo actualizaba cada cierto tiempo, por si acaso. Dentro había una carta escrita con la firme caligrafía de mi abuelo. Querida Gillian. Si estás leyendo esto, significa que encontraste nuestros planes para el Centro de Artes y que Michael cumplió su promesa de entregarte esta carta. También significa que no logramos construirlo nosotros mismos, algo que lamento, pues siempre creímos que habría más tiempo. Quizás sea justo que este proyecto recaiga en ti, nuestra nieta, quien mejor que nadie entiende por qué los espacios para la creatividad son importantes. Te hemos visto luchar por tu camino artístico a pesar de la enorme presión para abandonarlo. Ese valor nos convenció de que eras la persona indicada para confiarle nuestro legado. Recuerda que los edificios y los negocios son solo vehículos de valores. La verdadera herencia que esperamos dejarte no se mide en dólares, sino en la comprensión de que la riqueza sin propósito no significa nada, y que la familia se define por el amor y el respeto, no solo por la sangre. Estamos inmensamente orgullosos de ti, Gillian. Cualesquiera que sean los retos que enfrentes después de nuestra partida, ten la certeza de que creímos en ti por completo. Con todo nuestro amor. Tu abuelo y tu abuela, quien me hizo prometer que la incluyera en esta nota. Las lágrimas corrían por mi rostro al terminar de leer. Michael puso una mano solidaria en mi hombro, dándome el espacio para asimilar el momento sin interrumpirlo. Más tarde esa noche, sentada en el jardín de mis abuelos, mi jardín ahora con Rusty dormitando a mis pies, reflexioné sobre el viaje extraordinario de los últimos 6 meses. La herencia me había costado la familia en la que nací, pero me había revelado una capacidad de resiliencia que nunca supe que tenía. Más importante aún, todo esto me había dejado claro lo que realmente importa. No la riqueza en sí, sino los valores que puede reflejar cuando se usa con conciencia. No los lazos de sangre, sino las relaciones construidas con verdadero cuidado y respeto. Seguía extrañando a mis abuelos todos los días. Aún sentía la punzada por esos vínculos familiares que quizá nunca sanarían. Pero, por primera vez desde su partida, también experimentaba una paz profunda, la certeza de que estaba honrando su legado de una forma que iba más allá de la herencia material que me habían dejado. ¿Tu familia alguna vez ha esperado que sacrifiques tus valores para su propio beneficio? ¿Cómo respondiste? Comparte tu experiencia en los comentarios. Y si esta historia te resonó, dale like, suscríbete y compártela con alguien que necesite escuchar que mantenerse fiel a tus principios vale la pena, incluso cuando tiene un costo. Gracias por acompañarme en este camino. Y recuerda, la verdadera herencia no es lo que te dejan, sino lo que eliges hacer con ello.